Carlos Menéndez, que nos va a hablar del contenido de la reforma al 27, propiedad social, ¿verdad? Sí, con todo gusto. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Compañera Rosalía, Francisco, desde luego que es muy importante, Ruth, muy importante mencionar que esta iniciativa viene a resarcir el pacto social de 1917 entre el Estado mexicano y los campesinos, pero de una manera actualizada. De ninguna manera se trata de hacer un simple salto al pasado, sino más bien de cumplir todos los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos del ambiente para toda la clase campesina. Y si ustedes se dan cuenta y revisan la historia del artículo 27 constitucional, es una historia muy rica, muy variada, pero sobre todo está en la raíz del pueblo mexicano. Así es. En 1915 se hizo una primera ley agraria y esa sirvió de base para nuestro artículo 27 constitucional, que se publicó en 1917. En el periodo postrevolucionario, las promesas de reparto agrario fueron incumplidas, no fueron cumplidas como se esperaba. Se creó después un tribunal agrario que no existía y era justamente para eso, una procuraduría agraria también. ¿Y dónde están estos resultados palpables, verdad? Después se hizo precisamente en la época del general Cárdenas un proceso muy intenso de reforma agraria, de reparto agrario. Así es. En todo el país. En 1970 cobró un segundo auge, algo que se le llamó el periodo neozapatista, de una segunda etapa muy intensa de reparto, hasta que se llegó a cumplir con 100 millones de hectáreas repartidas en este país. ¿Pero qué 100 millones de hectáreas. 100 millones de hectáreas, 1 millón de kilómetros cuadrados. Para que nos demos una idea, es más grande que Colombia junto. Un país. O que Bolivia. Más grande que un país. España y Francia juntos. Sí, sí, sí. Ese es nuestro México agrario, nuestro México social, el campo. Entonces, realmente es muy importante recuperar esta conciencia de quién es la clase campesina. No compraron la tierra, se la ganaron a pulso, claro, con sangre prácticamente. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasó en la reforma de 1992? A la propiedad de ejidos y comunidades, a la propiedad agraria, se le quitó prácticamente el carácter inembargable, imprescriptible, ingravable, inenajenable. Sí, ahí se acabó. Ahí se acabó. Y se hizo una reforma que lo que pretendía era mercantilizar esas propiedades. Sí. De ahí privatizarlas. Parte de nuestro desastre que tenemos en nuestro campo mexicano desde esas épocas de esa reforma, y lo que se pretende con esta nueva iniciativa para quitar el carácter neoliberal de el artículo 27 constitucional que promovió el Salinato, pues básicamente es recuperar en el primer párrafo del artículo 27 el concepto de propiedad social. Elegido. Así como se reconoce la propiedad privada, también se debe reconocer la propiedad social, porque es 1 millón de kilómetros cuadrados, nada más por ese pequeño detalle. No está en nuestra Constitución establecido. Segundo punto, la biodiversidad se reconoce como una propiedad de la nación, la propiedad, el germoplasma, la propiedad también del agua, la propiedad de los minerales del subsuelo, como el litio, y el espacio radioeléctrico. Se hace una serie de propuestas en ese articulado, sobre todo para recuperar y reconocer la importancia y validez de las relaciones de los pueblos originarios con su base de recursos naturales y con el patrimonio biocultural de los pueblos. Todo lo que nosotros vemos como variedades del maíz, del frijol, con los diferentes platillos de la gastronomía mexicana, es parte de un rico patrimonio biocultural que se ha trabajado durante cientos de generaciones de mujeres y jóvenes y hombres del mundo campesino.
En esta reforma también es muy importante señalar que se está considerando que, fíjense ustedes, el 19% de las unidades de producción en el sector agrario tiene al frente a mujeres titulares de los derechos agrarios. Y más o menos un 30% de las unidades de producción son comandadas por mujeres. Ah, qué bueno. Entonces, esto es una reforma que también busca el beneficio de la mujer campesina, de la mujer rural, no nada más de nuestros compañeros varones, sino qué bueno. de toda la, eso es excelente. De toda la familia campesina. Eso es muy, muy relevante. Sí. En el mismo cuerpo de la reforma se propone un transitorio, un sexto transitorio en especial, que entre otras cosas recomienda y pide que se haga dentro de la Cámara de Diputados un proceso de evaluación de todos los daños que sufrió nuestro país, nuestro patrimonio, por esas leyes que expropiaron los bienes del sector agrario, del sector campesino. Cuando se merma el potencial de soberanía alimentaria del campo, también se merma al pueblo de México, se mermó la salud del pueblo de México. ¿Por qué? Porque se empezaron a producir los transgénicos, se empezó a contaminar el agua, se empezó a contaminar el suelo. Esta iniciativa también reconoce como propiedad geoestratégica de la nación toda la franja del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Quiere esto decir que esa franja es necesariamente propiedad de todos los mexicanos y por lo tanto no se puede vender y entregar como propiedad en uso y dominio pleno a cualquier empresa y menos extranjeras, porque es una porción y una región muy importante para el país, que ni más ni menos va a ser un corredor transoceánico. Imagínense ustedes la importancia de eso. El nuevo canal de Panamá. Exactamente. Lo va a sustituir. Entonces, también se propone la creación de una banca social. Imagínense ustedes, con tanta cantidad de remesas que se recibe de las familias que están migradas, de la gente que está migrada, que hay una banca social que a la vez dé lugar a crear un fondo de pensiones del mundo campesino que permita el crédito, el ahorro, el crédito y que tenga funciones múltiples para beneficio de esta población. De la sección de la clase campesina. Así es. Por eso es muy relevante esta iniciativa. La vez que se presentó en la Cámara de Diputados, hizo un anuncio donde los compañeros, las compañeras de la clase campesina hicieron una conferencia de prensa el 6 de marzo para anunciar que el 9 de abril se presentaría la iniciativa. Entonces, durante todo ese periodo del 6 de marzo al 9 de abril, casi un mes, se trabajó, todos los equipos, todas las personas trabajaron en la redacción de esa iniciativa y se iba a presentar como una iniciativa de la clase campesina. Para efectos prácticos y con el respaldo del diputado Alejandro Robles, se decidió que el diputado la encabezara y él la firmara. Él la suscribió y él la presentó. Ya se presentó. Se presentó el 9 de abril. Pues ojalá. Y el 10 se firmó el acuerdo. El 16 de abril, el 10 de abril se firma el acuerdo en Chinameca. ¿Y qué creen? En el documento base de dicho acuerdo quedó un párrafo en donde se dice claramente que se va a impulsar también la reforma del artículo 27 constitucional. Qué bueno. Y más, otra mejor noticia, el día 16 de abril la iniciativa fue publicada en Gaceta. Entonces se publicó en la Gaceta Parlamentaria con sus 80 páginas, en donde viene todo muy pormenorizado, muy detallado. Se hizo un foro académico en la misma Cámara de Diputados, en donde participaron compañeras mujeres académicas de la Universidad de Chapingo, algunas luchadoras sociales del agua, de la tierra, los compañeros de diferentes organizaciones, y ese foro tuvo el objetivo de proporcionar elementos prácticos, sociológicos, antropológicos, epistémicos, legales y científicos para que
los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales pudieran decidir sobre el destino de esa iniciativa. Hay que darle seguimiento, esperamos que sí. Ya no nos alcanzó el tiempo, porque prácticamente pues están las 20 iniciativas del presidente. Es la 21, bien lo dijeron. Por eso esta se llama la iniciativa 21, porque es una iniciativa que impulsa la clase campesina y que ahora tiene el respaldo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, Y esperamos entrar en una discusión fuerte y amplia de lo que debe ser el futuro de esa iniciativa que va a beneficiar a todos los mexicanos. Esperamos que regresen aquí a platicarnos de esto. Y ahora nos gustaría escuchar a Carlos Menéndez, que nos va a hablar del programa de producción sostenible del maíz para la soberanía alimentaria. Con todo gusto. El programa de producción sostenible de maíz, fíjense, se llama Maíz Equivalente para recuperar la soberanía alimentaria. Es un programa que está diseñado para el periodo 2024-2030. Nosotros le estamos proponiendo, la clase campesina está proponiéndole a la presidenta que este programa sea parte de su Plan Nacional de Desarrollo. Fíjense, ¿cuál es el diagnóstico que enfrentamos? ¿Cuántos miles de millones de pesos creen que gastamos los mexicanos en importar alimentos? ¿Cuánto creen que gastamos? Muchísimo. Fíjense, siendo que nosotros tenemos aquí todo, ¿no? Importamos 22 millones de toneladas anuales de maíz amarillo. Esos 22 millones de toneladas anuales de maíz amarillo nos cuestan 120 mil millones de pesos. Y era nuestro orgullo, ¿no? Que teníamos maíz aquí en México. Es el regalo de México a la humanidad, el maíz, claro, en toda su diversidad cultural, con sus más de casi 70 especies y familias. ¿Y cuánto creen que importamos de carne? Carne de bovino, de carne de porcino. ¿Cuánto creen que importamos de leche? Importamos mucho en leche. Bueno, pues pongan otros 90 mil millones de pesos. Es decir, que si sumamos lo que estamos importando es 3 veces todo el presupuesto de la Secretaría de Agricultura de México. Díganos ustedes si no tenemos por qué importar. Si eso es correcto. Cuando tenemos 5.5 millones de sujetos agrarios, tenemos 1 millón de kilómetros cuadrados, tenemos toda la capacidad y toda la sabiduría para hacer esa producción en México y generar ese producto, esos empleos y esos ingresos con alimentación fabricada, elaborada por los mexicanos. Fíjense qué es lo que nos genera más inflación a las familias mexicanas: los precios de los alimentos. Y generalmente son precios porque estamos amarrados a la dependencia externa. Entonces dependemos de que si hubo granos, que si hubo pleito en Ucrania, que si hubo problemas con Rusia, que si la OTAN se va a pelear o que si no se va a pelear, que si hay barcos, que si no. De eso estamos dependiendo, cuando nosotros tenemos todas las capacidades y todos los recursos para producirlo en México. Gracias.